Yo estoy muy feliz porque es la primera vez que nos mandan ya una historia distinta a las que solemos contar y estoy muy emocionado porque la escuches, porque me parece una historia bastante interesante y sí aterradora. Eh, Me pidió de favor que fuera anónima, no quería que diera su nombre, por lo que me estaré dirigiendo a esta persona con el nombre de Raúl, ¿vale? Y la historia pues se llama El otro plano, ¿vale? Y dice algo así. Para Raúl esta es una historia muy extraña. Sí, es una historia que no entiende bien cómo es que sucede. A él siempre le han encantado las motos. Sí, a él le encantan muchísimo las motos. Él recuerda que esta historia ocurrió más o menos alrededor de los 17 años. Tenía 17 años. Y pues en esa noche él iba a salir a rodar. Él quería salir a andar en su moto un ratito. Para ese entonces él recuerda que había como una especie de plaga de murciélagos por la zona donde él vivía, ¿no? Entonces pues se veían muchos, eran demasiados que había por la zona. Sin embargo no pasó nada. Él salió a rodar y fue y regresó con bien a su casa. No pasó nada, ¿sí? Cuando él regresa a su casa sí se percata que sí, o sea, hay demasiados murciélagos en ese entonces. No sabe de dónde viene, por qué es que se da la plaga, pero había demasiados, ¿no? Cabe resaltar que él en esa casa donde él vivía con su mamá y sus hermanos, ¿sí? Eran los únicos. Y Raúl, claramente, ¿no? En ese entonces, que este es algo que hay que tener muy en cuenta, es un dato muy importante. En ese entonces, la casa de Raúl, el techo estaba como despegado, un poco despegado. Entonces no cerraba bien. Digamos que pues se podía, pues a lo mejor ver solamente si te subías y pues entraba el aire y así estaba un poco despegado, ¿va? Entonces esto es algo importante que hay que tener en cuenta, ¿va? Sin embargo, ese día pues él regresa de rodar, se prepara para dormir, se acuesta y se duerme, ¿sí? Él comenta que todos nosotros tenemos esa habilidad o esa... Sí, yo creo que nuestro cuerpo percibe cosas como cuando vamos por la calle y notamos que alguien nos mira sin verlo, ¿no? Es como que a veces es como esa parte sensorial, ¿no? Todos tenemos eso en mayor o menor medida, pero todos lo tenemos. Entonces dice que justamente algo ocurre con esa sensibilidad de él. ¿Por qué? Porque justamente cuando él está dormido, él siente que su cuerpo comienza a notar que algo no está funcionando bien, ¿no? El cuerpo de Raúl nota que algo anda raro, ¿sí? Empieza a sentir algo distinto. Ya llevaba un rato dormido cuando él comienza a sentir frío, como mucho frío. Obviamente empieza a temblar y comienza a sentirse mal. No sabe identificar mal cómo, no es como de enfermedad, es solamente que un malestar que está ahí y no tiene razón. No sabe cómo explicarlo, pero en ese momento él comienza como que despierta de alguna forma, pero está como entre esa parte del sueño y entre consciente, ¿no? Y comienza a llamar a su mamá, pues en repetidas ocasiones, ¿no? Mamá, mamá. Pero su mamá no lo escuchaba. Y cuando mamá no respondió, a lo que recurre Raúl es a llamar a su abuela. Empieza pues a llamar a su abuela. Lo curioso de esto es que la abuela de Raúl no vive con ellos. Sin embargo, yo creo que presa del miedo, pues recurre a alguien en quien a lo mejor también puede confiar, ¿no? Además de mamá, pues la abuela. Entonces, pero él no tenía presente esto, simplemente comenzó a hacerlo pues por el miedo que ella estaba sintiendo de la sensación, ¿vale? Entonces comenzó a llamar a abuela. Obviamente abuela no contestó el llamado. Es aquí cuando las cosas se ponen todavía más extrañas. Porque mientras él, aunque se encontraba consciente, en este plano entre consciente y no, recuerda que cayó en un sueño muy profundo. Fue inmediato. Fue de repente, tiene esta sensación y cae en un sueño muy profundo.
y de pronto despierta y está parado en la sala de su casa. Él tampoco entiende qué está ocurriendo. Lo que él se da cuenta es que está en la sala de su casa, observa hacia su cuarto, voltea y ve que la puerta está abierta. Entonces comienza a caminar hacia allá. Lo primero que él mira al entrar es a su mamá y a su abuela paradas frente a su cama. Él se acerca, o sea, las mira y se acerca. Y él jura y perjura que esto que te voy a contar es real, o sea, lo vivió, lo sintió, lo vio. Él se acerca y cuando se acerca se mira a sí mismo en la cama cubierto de muchísima, pero muchísima sangre. O sea, la sangre que tenía era demasiada. Tú sabes que la sangre, aunque a veces sea una herida pequeña, pues es como, sale mucha, ¿no? Es como muy, muy abundante. Entonces, pues toda la cama estaba llena de sangre. Se mira así. Pues resulta, recuerdas que te comenté que el techo estaba un poco abierto. Pues resulta que los murciélagos se habían metido y la estaban mordiendo los dedos de los pies. Y de ahí es de donde provenía esa sangre. Obviamente él no sabía si esto era real. Él cuando se mira, su primera intención es quererle preguntar a su mamá y a su abuela qué está pasando. Y aunque lo intenta, ellas no pueden verlo. Él intenta tocarlas, él nota que solamente ellas hacen eso. Ese ademán como de que sienten una brisa. En ese momento pues comienza a sentir mucho miedo, pero lo que pasa es que él está parado y comienza a elevarse, a flotar, ¿no? Empieza a flotar, hasta que llega al techo. Es como si se queda anclado al techo. En ese momento todo comienza a moverse de una forma extraña. Es como si la materia, la pared, la puerta, todo lo que hubiera ahí se convirtiera en agua cristalina. Se empezaba a hacer como ondas, ¿sabes? Y también algo que él miraba era un resplandor blanco muy grande. O sea, era como una luz súper, ¿no? O sea, súper grande. No es que lo dejara ciego, pero podía ver el resplandor. O sea, era como una mezcla muy rara entre qué cosa ponerle atención. Y mientras veía esto, él vuelve en sí y nota que sus heridas ya se encontraban vendadas. Lo cual quiere decir que lo de los murciélagos fue real. Alguien ya le había curado las heridas. Y quien le había curado las heridas era mamá. No daba explicaciones, esto lo supo después cuando le preguntó. Pero sí, en efecto, había sangre en la cama y estaban estas heridas. Él termina diciendo esto, y lo quiero citar porque creo que es interesante cómo lo dice. Te puedo jurar que hay algo más allá en este mundo que lo que solo conocemos. La forma en cómo vemos también es distinta en ese plano en el que yo estuve. Causa miedo. No vi ángeles, tampoco vi demonios. No sé si mi conciencia o mi alma abandonó mi cuerpo por un breve momento. No cuento esto abiertamente porque la gente pensará que estoy loco. Pero lo que sí sé es que pude comprobar que hay un mundo muy distinto coexistiendo con nosotros.